Muy bien, vamos a analizar con datos por qué la terapia neural puede ser una herramienta valiosa en atención primaria, sobre todo para las dolencias musculoesqueléticas. Y para ello nos vamos a basar en un estudio comparativo muy interesante que se hizo en Suiza y que, la verdad, arroja bastante luz sobre el tema. Empezamos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Muy sencilla. Primero pondremos en contexto el problema del dolor musculoesquelético. Después nos meteremos de lleno en el estudio que vamos a usar como base. Veremos los resultados, sobre todo desde el punto de vista del paciente, que es fundamental. Analizaremos qué significa todo esto en la práctica diaria y finalmente llegaremos a una conclusión basada en toda la evidencia que hemos visto. Vale, pues vamos al lío. Antes de nada tenemos que entender la magnitud del problema. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos las enfermedades musculoesqueléticas? ¿Qué impacto real tienen? Vamos a verlo. Y la cifra, la verdad, habla por sí sola. Más del 20%, 1 de cada 5 diagnósticos principales en atención primaria en Suiza está relacionado con esto. O sea que no es un tema menor, ni mucho menos. Es una de las principales cargas de trabajo y de salud a las que nos enfrentamos. Y la base para todo este análisis es un estudio muy concreto. Es un estudio observacional del año 2008 y lo interesante es que se diseñó para comparar, cara a cara, dos maneras de tratar este problema. En el mundo real, en la consulta de todos los días. Aquí se ve el diseño, es muy claro. Por un lado, un grupo de 164 pacientes tratados por 18 médicos que usan terapia neural. Por otro, un grupo de 241 pacientes tratados por 77 médicos con un enfoque convencional. Y lo más importante, todos los pacientes tenían el mismo tipo de problema, enfermedades musculoesqueléticas. Esta estructura, nos permite comparar peras con peras. Y ahora sí, vamos a lo que de verdad nos interesa, al núcleo de la cuestión. ¿Qué contaron los pacientes? Porque al final su experiencia es uno de los indicadores de calidad más importantes que tenemos. Y aquí tenemos el primer dato potente. Fijaos, casi un 25% de los pacientes de terapia neural sintieron que sus expectativas se cumplieron por completo. En el grupo de medicina convencional esa cifra fue del 15%. Y ojo, que esta diferencia no es fruto de la casualidad, es estadísticamente significativa. Y la historia se repite si miramos la satisfacción general. El gráfico es que no deja lugar a dudas. Un 41,3% de pacientes de terapia neural se declararon muy satisfechos. Esos son casi 12 puntos por encima del grupo convencional. La percepción del tratamiento es claramente diferente. ¿Pero por qué esa mayor satisfacción? Bueno, si profundizamos un poco en cómo fue la relación con el médico, los datos son muy reveladores. En aspectos clave como sentir que el médico se interesa por ti, que te explica bien las cosas o que es minucioso, las puntuaciones para los médicos de terapia neural son bastante más altas. Parece que la consulta se percibe como una experiencia más completa, más cercana. Muy bien, la satisfacción del paciente es crucial, está claro. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día de la gestión? En términos de tiempo, de bajas, de costes. Vamos a ver las implicaciones prácticas. Y aquí, total transparencia. Las consultas de terapia neural fueron un poco más largas, sí, unos 2 minutos de media. A primera vista alguien podría decir, bueno, eso es más tiempo, es más coste, pero esperad, porque hay que ver la foto completa. Y aquí está la otra cara de la moneda, el dato que lo cambia todo. Fijaos en la gráfica. La diferencia en la emisión de certificados de baja laboral es abismal. Solo un 3,2% de los pacientes de terapia neural necesitaron una baja, frente a un 17% en el grupo convencional. Y esto, en términos de costes indirectos, es un factor absolutamente clave. Bueno, pues con todos estos datos sobre la mesa creo que ya podemos empezar a atar cabos y a construir una conclusión sólida que nos permita justificar o no esta práctica. De hecho, casi no hace falta que lo diga yo. Los propios autores del estudio lo resumen perfectamente. Dicen que, precisamente por esa mayor satisfacción y ese mejor cumplimiento de las expectativas, la terapia neural se convierte en una opción a tener muy en cuenta para los médicos de atención primaria. Así que, para resumir, los argumentos que justifican considerar la terapia neural son claros y se basan en evidencia. Tenemos mayor satisfacción del paciente, una mejor relación médico-paciente, un alivio de síntomas comparable al tratamiento convencional y, esto es crucial, un enorme potencial de reducir costes indirectos al disminuir drásticamente las incapacidades laborales. Todo esto sugiere que quizás la terapia neural es una opción con un potencial en atención primaria que merece ser explorado más a fondo.